Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero en el área de educación a distancia y tenemos un pequeño grupo de 4 compañeros que nos dedicamos específicamente a la divulgación de temas que pensamos que a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de bachillerato, les pueden complementar su educación, porque son temas que normalmente o se ven muy superficialmente o simplemente no se ven. Y en este caso estamos tratando el tema de la Primera Guerra Mundial. Desgraciadamente, las guerras todas son incruentas, las guerras todas son sanguinarias, las guerras todas son dolorosas. Pero vaya, hay guerras que se justifican. Digo, no había forma de parar a Hitler y sus abusos y sus genocidios sin declararle la guerra. No había forma de parar a los japoneses y sus conquistas en Asia sin declararle la guerra. No había forma de parar muchas cosas que ponían en peligro grandes conglomerados humanos, pues, más que a través de la guerra, la violencia. Pero en el caso de la Primera Guerra Mundial, nada de eso tiene que ver. La Primera Guerra Mundial es una guerra por territorios, por tener colonias, por alcanzar mayor poder como nación. Eso es lo que lo va a desatar. El hecho de que un imperio absolutamente decadente, con un emperador que tenía 60 años ahí, Austria-Hungría, quisiera seguir teniendo colonias, quisiera seguir teniendo influencia en gran parte de Europa y sobre todo en la región de los Balcanes, es lo que va a estar la guerra. No es otra cosa, no. Vaya, el interés de Austria-Hungría no era. Vaya, no había ninguna motivación de otro tipo que no fuera territorial y de control político. Y esto va a desatar la guerra. Y entonces va a haber imperios como el Imperio Alemán, que llegó tarde a ser un imperio, y que quiere, pues también tener colonias como las tenía Inglaterra, como las tenía Francia. Los italianos también quieren tener otros más territorios. En fin, es una guerra por territorios, es una guerra por colonias. Pero lo peor, es una guerra en un momento de transición en donde todavía los ejércitos están en manos de los aristócratas, es decir, de los miembros de las casas aristocráticas, las casas reales, son los que manejan los ejércitos, no son militares, quiero decir, de vocación, sino son gente que han tenido una tradición militar en la familia y son nobles, son duques, son condes, son lores, tal. Y entonces, su relación con los soldados es la relación del patrón, ni siquiera con sus empleados, sino con sus súbditos, con sus, pues casi esclavos, ¿no? Sus siervos, como les decían en Europa, ¿no? O sea, ¿cuánto valía la vida de un campesino inglés o de un campesino alemán o de un obrero inglés o de un obrero alemán o de un obrero italiano o de un obrero belga o ruso? ¿Cuánto valía para las autoridades del país? No valía nada, nada.
Esa concepción tan traída y llevada el día de hoy de los derechos humanos, ¿qué derechos humanos? Ni siquiera estaban considerados humanos, ¿no? O sea, ¿servían para qué? Para usarlos. Y así como los usaban en sus propiedades, los usaron para la guerra. Y entonces hubo 16 millones de muertos de esas personas. Desde luego, seguramente también hubo algunos aristócratas que murieron, pero mayoritariamente eran la gente más modesta. Prueba de ello es que, bueno, hay un momento en el comienzo de la guerra, cuando llega la Navidad del 14, en que los alemanes y los ingleses están en plena Navidad. Para los anglosajones la fiesta navideña es súper importante. Entonces se empiezan a decir, oye, te voy a mandar tal cosa porque hoy es Navidad, bueno, y te lo cambio por una botella de whisky, órale. Entonces, y terminan saliéndose de las trincheras los soldados, y terminan jugando fútbol, y terminan platicando y tomándose una copa. Y tuvieron que llegar los oficiales a meterlos a las trincheras, a que se continuaran la guerra. ¿Por qué? Pues porque los de un lado y los de otro eran trabajadores, eran empleados. Entonces era horrible. Y entonces, cuando ustedes ven quiénes eran, Douglas Hayes, comandante británico. Ese tipo era capaz de mandar el día de hoy una oleada de ingleses a tratar de tomar una trinchera que estaba enfrente, que tenía un nido de ametralladoras cada 5 metros, cuando mucho cada 10 metros, y los mandaba a que la trataran de tomar. ¿Y qué pasaba? Que al final del día tenía 20,000 bajas. 20,000 bajas. Al otro día uno diría, bueno, recapacitó y decía, no, vamos a buscar otra estrategia. No, los volvía a mandar. Y volvía a tener una cantidad inmensa de bajas. Imagínense, bueno, en Inglaterra le decían el carnicero. Y al primer ministro británico, un político, decía, es que a Haig no le importan sus soldados. Lo decía el primer ministro. Bueno, vamos con el comandante de los... Sí, vamos con el comandante de los ejércitos en general, Ferdinand Foch. Ferdinand Foch se escribe, se pone Foch, entra al ejército, muy jovencito, en 1870, y entonces le toca una guerra que, por cierto, la declaran los franceses, aunque a los alemanes les convino muchísimo, sobre todo al ministro, ¿no? El primer ministro alemán, le conviene muchísimo porque va a hacer que Alemania se vuelva una potencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que el tipo aquel que gobernaba Francia, Napoleón III, que también nos invadió a nosotros, los mexicanos, y también no salieron bien parados de aquí los franceses. Sabemos que se fueron al final, después de varios años de guerra se largaron de aquí. ¿Y qué pasó? Se ofende y le contesta una carta muy áspera al emperador alemán, y el ministro Bismarck aprovecha la ocasión para decirle, no, esto es una ofensa muy grave. Y hay que contestar también en forma airada,
y entonces la respuesta del emperador francés es declararle la guerra a Alemania. ¿Y qué sucede? Se llama la guerra de 1870. Para 1871, en unos meses, el ejército francés había desaparecido. Y dos grandes porciones de Alemania, Alsacia y Lorena, pasan a formar parte del imperio alemán. Pero no nomás eso. Se consolida el imperio alemán, porque la guerra es la guerra franco-prusiana, o sea, era la región de Prusia contra Francia. Bueno, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, ahí se decreta la existencia del imperio alemán. O sea, a los franceses los usan como trapeador, los alemanes. Y eso a los franceses los deja terriblemente resentidos. Por eso, Ferdinand Foch y Georges Clemenceau, que era el ministro y que también odiaba a los alemanes, pero los odiaba de odio pasional. Bueno, nada más por decirles algo. Georges Clemenceau, cuando murió, pidió que lo enterraran, no acostado como toda la gente, no, que su catafalco lo metieran así, su caja, la metieran parada, viendo hacia Alemania, de frente al enemigo, así que quiso que lo enterraran. Ya no era enemigo, ya había acabado la guerra. Bueno, y encima de su tumba, una estatua de él apuntando hacia Alemania. Pues claro, había un resentimiento de la guerra del 70 que se va a traducir en mandar hombres y hombres y hombres y hombres a la masacre. Es una masacre espantosa. Después tenemos una circunstancia muy interesante. Vienen las fuerzas pertenecientes al Imperio Británico, australianos, canadienses y neozelandeses. Los neozelandeses y los australianos vienen en el mismo contingente. Y entonces, el comandante australiano es un hombre muy sensato, es un muy buen comandante, Monas, se apellidaba, John Monas, que tiene una muy buena relación con sus soldados. Pero además es un ingeniero, es un tipo pensante, no es un militarote, no es como los otros dos, no, ni como los alemanes, no, él es un tipo pensante. Y entonces hace una alianza tácita con Arthur Currie, que es el comandante de los canadienses. El ejército canadiense era temido por los alemanes, por lo fuertes que eran los canadienses, por lo contundentes en el combate. Más que los ingleses, más que los franceses, más que los gringos. Bueno, nosotros le decimos gringos a los norteamericanos, perdón. Más que, o sea, eran temibles los canadienses. Verdaderamente los alemanes, el único que le tenían pánico era los canadienses. Bueno, pero estos dos, después de 3 años y más de 3 años y medio de guerra, después de una gran ofensiva alemana, se los convocan para llegar a un acuerdo y todos juntos parar a los alemanes. Y estos dos, Monas y Currie, dicen, ustedes están equivocados. Sin decírselos así, porque eran unas vedettes los otros dos, ¿no? Dice, hay que plantear una ofensiva diferente. Y plantearon una ofensiva diferente. En primer lugar, usar los tanques para que protejan a la infantería. En segundo lugar, usar la fuerza aérea para 2 cosas. Una, como bombarderos. 2, para que vayan desde el aire
dirigiendo la artillería. 3. Inventan un aparato de sonido que localiza dónde están las piezas de artillería principales de los alemanes. Y van a desarrollar, aparte de los tanques, aparte de una nueva técnica de avance, un bombardeo que es un bombardeo de protección a la infantería. O sea, está la infantería en su trinchera, bombardean a determinada cantidad de metros, muy cerca de las trincheras, y los soldados, en cuanto acaba ese bombardeo, pueden pararse y avanzar, porque están seguros que ahí ya no hay alemanes. Y así lo van haciendo. Así lo van haciendo. Y naturalmente, estos dos, Monas y Carry, logran parar a los alemanes. Y no nomás logran parar a los alemanes. En un esfuerzo de 100 días, logran que se acabe la guerra. Los otros militaroides sanguinarios, que no les importaba a su gente, que no les importaba nada. Ahora, esta ofensiva va a tener una gran cantidad de muertos, pero es el fin de la guerra. Una guerra que aquellos dos tenían planeada para que fuera hasta 1919, 1920, o sea que no tenían un fin. Bueno, Monas y Carry, con aportaciones novedosas, logran que la guerra termine en 100 días. Con esto vamos a concluir el día de hoy, porque quiero contarles la próxima vez la infamia que fue el último día de la guerra. No el último día, las últimas horas. El armisticio se firmó a las 5 de la mañana en Compiègne, en París. La guerra se pactó para que se acabara a las 11 de la mañana. O sea, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 horas. ¿Qué fue lo que pasó en esas 6 horas? Ya lo vamos a platicar. ¿De qué se trata estas pláticas? Se trata de que ustedes se den cuenta de que no hay nada de heroico en esa guerra. Que todo fue infame, que todo fue nacionalismo malentendido, que eran hombres que no tenían el menor apego por sus soldados. Es más, yo me atrevería a decir que lo que más les interesaba era preservar su posición social en las diferentes sociedades donde vivían. Nos vemos la próxima para seguir platicando. Van ustedes a ver lo que hicieron estas monadas al final. Que tengan muy buena tarde, muy buen día o muy buena noche, según se corresponda. Pásenla bien.